amigos de Transformación, y hoy vamos a hablar de cómo crear contactos. Sí, señores, cómo crear contactos. Una de las causas y razones por las que yo siento que muchas personas que entran al negocio de Amway con la idea de desarrollarlo quedan estancados, quedan petrificados, quedan en estado de inercia, porque claro, entran al negocio de Amway con la intención de lograr muchas cosas que ofrece la recompensa de construir un negocio, pero y luego ¿qué? ¿A quién le digo? ¿A quién le muestro los productos? ¿A quién le vendo? Y bueno, en una primera instancia, generalmente cuando yo entré al negocio, pues a ti te decían, haga una lista de las personas que usted conoce. Y bueno, uno podía hacer una lista. Digamos que una persona con una actitud decente, una persona con ganas de realmente querer hacer el negocio, hace una lista de más o menos 40 personas, 30 personas, 50 personas. Y la nota, digamos, en una hoja, en un papel bien old school. Y bueno, de ahí que sigues, bueno, pues vas a llamarlos y vas a ofrecerle tu producto, vas a ofrecerle la oportunidad. Y una persona empieza a hacer ese trabajo, si es que lo hace ahí, ya la mayoría ya murió muy difícil, me da pena, ¿qué les digo? Y si me equivoco, y si me sacan la lengua, y ahí ya muere. O sea, ahí ya murió y después dice, no, eso no funciona. Eso, pero hay gente que sí lo hace. Igual empieza a llamar y digamos de 50 personas que tú llames o contactes de tu lista de contactos para hablarles de tu oportunidad o hablarles de un producto o hablarles de alguna campaña, tienes que tener claro que el 90% de esas personas no te van a comprar o no se van a registrar o no te van a copiar tu idea a la primera. O sea que si yo llamo a 40 personas, posiblemente solo 4 me digan que sí a lo que sea que esté llamando. Eso es ley de números y es algo muy normal porque tú estás llamando a ofrecer algo a personas que no lo están buscando. No tiene un target enfocado, simplemente pues se hace a lo loco porque pues así es que funciona. Y de esas 4 personas que te digan que sí, posiblemente ninguna te vuelva a recomprar. Normal, ¿no? O solo uno se registre con la idea de hacer el negocio, pero a la vez pues él no va a hacer lo que tú haces y bueno, ahí muere. Y claro, tú quedas patinando, mucho empresario que hay patinando y ahora qué hago y a quién le digo, y claro, entra en ese estado de inercia que yo llamo dentro del negocio y mueren. ¿Por qué? Porque no saben cómo crear contactos. Entonces ahí donde uno empieza a meterse en el sistema educativo, que es muy importante, que es muy valioso, que empiezas a aprender, pero dejas de tener un negocio productivo y no sabes a quién más contar. Entonces ahí donde se te ocurre, ¿será que hago solo Instagram y de pronto si yo monto un post por Instagram alguien me va a comprar? ¿O será que ¿qué hago? Y ahí muere la mayoría. Vamos a tratar con este video de resolver esa inquietud. Dentro del network marketing se habla mucho el concepto de crear contactos, desarrolla contactos, haz contactos, crea nuevos nombres a la lista. Y en palabras convencionales, reales, crear contactos es buscar clientes. Crear contactos es buscar clientes. Es así. Tú no creas contactos enfocados o intencionados dentro del network marketing para hacerte amiguito de ellos. Tú creas contactos con la idea de que sea un futuro cliente o sea un socio tuyo de tu negocio de Amway. Y lo importante es que empieces a entender las palabras por cómo son. ¿Para qué? Porque hoy en día estamos en una industria donde el network marketing y el negocio de Amway, si quieres tener resultados y quieres que este negocio o tu negocio salga adelante, tienes que profesionalizarte. Ya no es el negocio de antes que simplemente encuentras a tus amigos y ellos le cuentan a otros 3 y vaya, asista a las misas y espere el milagro. Eso hoy en día ya no aplica porque estamos en un mundo totalmente diferente y hay que profesionalizarse porque esto es una profesión. Eso es número 1. Crear contactos es siempre estar en prospección de clientes y recuerda que un negocio se basa en sus clientes. Entonces, si yo entiendo eso, si yo tengo claro eso, nunca voy a estar en escasez de contactos. Si yo no entiendo que tengo un negocio y que la base de mi negocio es desarrollar y buscar clientes, voy a estar en estado de petrificación sin saber qué hacer. Y eso es porque la mayoría de personas que entran a Amway es su primera experiencia empresarial y como carece de conocimiento, de información y de experiencia y también de una buena guía, una buena orientación, pues simplemente se pierde muchas oportunidades. Ahora, ¿cómo se crean contactos en el network marketing? Escucha lo que te voy a decir. Solo hay una manera para crear contactos en tu negocio Amway y quiero que la apuntes muy bien, graba este pedazo del video. La única y la mejor manera de crear
contactos para tu negocio de network marketing o de Amway es trabajando. La única manera de crear contactos en tu negocio de Amway es trabajando. Los contactos se crean 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 trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no tengo contacto, no tengo a quién contactar, significa que tú no estás trabajando o no entiendes lo que tienes en tus manos, no entiendes que tienes un negocio. Y yo quiero creer que es que a veces no entiendes que tienes un negocio, más no que no quieras trabajar. Pero vamos a resolver esa situación. Debes comprender que existen 3 espacios y momentos totalmente diferentes que debes diferenciar al momento de crear contactos. Y la primera es cuando yo debo ser un contacto directo, cuando yo debo crear un contacto o cómo se crean contactos indirectos y cuando yo realmente debo construir o crear una relación de amistad. Y cada uno de esos espacios son muy importantes y sobre todo hoy en día en la industria del network marketing y en Amway. ¿Por qué te lo digo? Porque como te lo dije al comienzo, cuando yo entré al negocio, la consigna era: dele el plan a lo que respire, a lo que se mueva. A todo el mundo hay que hablarle de Amway. Y pues eso era muy salvaje y mucha gente continúa haciendo eso. Y ahí es no saber diferenciar el espacio. Ahora, tú vas a escuchar, digamos, a líderes con bastante experiencia en el negocio que ya se encuentran en una posición muy potente, que ya han llegado de pronto a embajador corona o a diamante o diamante superior para arriba, que te dicen: no. Yo pues soy selectivo, yo me hago amigo de las personas, tomamos un vinito, comemos, los escucho, como dice el libro Cómo ganar amigos. Y ahí vamos conociendo y se va dando la cosa, que también es cierto y también funciona. Pero entonces, si tú no tienes claro estos 3 espacios o estos 3 momentos y empiezas a usarlos a la loca, no te va a funcionar, porque no siempre puedes ser amigo de todo el mundo, no siempre puedes ser directo. Y por otro lado, si tú no creas estrategias para hacer contactos indirectos, pues significa que no te estás profesionalizando en tu negocio. Así que de acuerdo a estas 3 etapas, tú tienes que saber en qué mundo moverte, cómo jugar para el momento de creación de contactos. Ahora, algo que dejé a un lado porque tengo que integrar estos 2 espacios en el tema de crear contactos de manera profesional, es que cuando tú empieces a hacer el negocio, tienes que tener muy clara una estrategia comercial establecida para saber cómo vas a trabajar. En la old school, cuando yo entré al negocio, no había estrategias comerciales como tal. La estrategia comercial era simplemente dar el plan y lo que se vendía era la oportunidad. Ese era el producto principal, la oportunidad. La oportunidad: socio, reclutar, auspiciar, socio, reclutar, auspiciar. Y el tema del cliente no era tan fuerte, al menos no en Occidente. Eso lo he dicho en infinidad de videos de este canal. Todo el enfoque era más hacia registrar. Y el tema del cliente no estaba muy claro. Pero bueno, por ende, pues uno daba el plan a lo que se movía. Digamos, esa era la estrategia y así funcionaba. Hoy en día yo soy un partidario y soy una persona que creo que eso ya no funciona tan bien. Ya no es como lo dije al comienzo: simplemente entra aquí, auspicia 4 gatos, vaya a las misas y espere que eso crezca. Ya no es tan así. Ya obviamente estamos mucho más profesionales. Amway tiene excelentes productos, que tiene una gran oportunidad de mercado, donde siempre se está innovando y donde el enfoque, como todo negocio, tiene que ser basándose en los clientes. Y dentro del proceso, obviamente, vas a ir construyendo un equipo de trabajo que va a expandirse y va a atraer más clientes. Pero tiene que haber más clientes que socios. Eso es sentido común, pero antes, al menos yo, lo personal, no lo veía. Y bueno, por eso hoy en día te lo transmito. Eso sí, tú mira o toma lo que mejor consideres. Ahora, entendiendo eso que te quiero expresar, es muy importante que cuando tú entres a Amway a hacer este negocio, lo quieras hacer, ten esta estrategia comercial establecida. ¿Qué es una estrategia comercial establecida? Pues te voy a dar ejemplos. No hay límites. Por ejemplo, tú puedes crear una estrategia comercial de control de peso con toda la línea de nutrición. En el caso de Amway, con Nutrilite. Es solo una idea. O bienestar, como quieras llamarlo. Y creas eso como tu punta de lanza de construcción del negocio. O puedes tener una estrategia comercial de cuidado y belleza, de la piel del rostro, de piel facial. Esa es tu estrategia comercial y enfocado en eso vas a trabajar. O puedes también enfocarte en venta institucional, llámese salones de belleza, gimnasios, lavanderías,
etcétera, etcétera, también es válido. O una estrategia con el kit de higiene bucal y vas a empezar a trabajar y se va a hacer tu punta de lanza para llegar a un mercado. Esto es muy importante, muy importante. Los grandes negocios del mundo de Amway en la actualidad tienen una estrategia comercial establecida. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi estrategia es el control de peso y dentro del proceso alguien o se llega al tema o se da a hacer un spa facial o alguien me pide un kit de higiene bucal o un purificador de agua, ¿no le vendo? Pues claro que sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sé que mi enfoque y mi norte es esta estrategia porque es con la que me identifico, es la que me gusta, es la que veo oportunidad. Incluso Amway está trabajando eso. Amway tiene dos estrategias: nutrición y belleza. Nutrición y belleza. Lo demás, que la crema de dientes, que el detergente, que el champú, que el desodorante, es como un agregado para tener un portafolio sólido. Pero Amway tiene muy clara que la estrategia y toda la tendencia hacia donde va Amway, hacia todo el tema del bienestar, la salud, la nutrición, la suplementación y todo lo que es el cuidado de la piel y belleza y etcétera. Eso fue lo que Amway pues decidió. Las razones no lo sé, pero eso tienes que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué te explico esto? Porque si tú tienes claro una estrategia comercial con la que tú vas a trabajar, vas a tener armas y vas a tener herramientas y vas a saber qué vas a ir a hacer en el trabajo que tienes que hacer de tu negocio, porque los contactos se crean trabajando. Los contactos se quedan trabajando. Ahora sí, vamos a la diapositiva anterior. Ser directo, ser indirecto o crear una relación. ¿Qué es ser directo? Bueno, aquí en esta lámina coloco: cuando sabes que vas a salir de tu zona de confort. Bueno, eso lo puse yo para dar un poquito de presión, ¿no? Y vas a colocar tu producto masivamente y el objetivo es 100% venta. Aquí ya vemos producto o oportunidad. Cuando haces esto, literalmente estás creando contactos y en el 90% de los casos de las personas no te van a comprar a la primera, pero ellos ya saben que tienes tú para ofrecer y tú lo colocas en la lista de seguimientos para hacerle marketing. Palabra clave: seguimiento, porque el tema del contacto es bien interesante y por eso les quería compartir que hoy en día hay que profesionalizarse desarrollando este negocio. Entonces tú me vas a decir: muy bien, Cristian, yo tengo una estrategia comercial establecida, yo ya hice mi lista, pero ¿y qué? Ya 4 me dijeron que sí y los otros 36 me dijeron que no. ¿Qué hago? A esos 36 que te dijeron que no, tú los colocas en la lista de seguimientos. Los contactos no se crean de un día para otro, es un proceso. Los contactos no se crean de un día para otro, es un proceso. Y pues tienes que ser profesional y tienes que entender que estás construyendo un negocio. Porque ese 90% que te dice que no, con un seguimiento adecuado, generando valor, tienes una posibilidad de que el 50% de esa gente sí se vuelva tu cliente o se auspicien contigo. Pero hay que hacer seguimiento. Ahora, tienes esos 36, muy bien. ¿Y luego qué? Por eso hay que trabajar. Cuando tú tienes una estrategia comercial establecida, puedes empezar a crear campañas comerciales que abarcan desde la venta institucional, participar en diferentes tipos de ferias que encuentres, que te imagines. Tienes que salir a trabajar, obvio, trabajando el 1 a 1, haciendo experiencias de marca con esos contactos, pidiendo referidos de estos o cualquier trabajo enfocado al marketing digital. Los contactos de Amway se quedan trabajando, no desde un computador sentadito esperando un milagro. Yo puedo hacer estrategias de marketing digital, ahí están, pero si tú no eres fuerte en marketing digital y estás en un proceso de aprendizaje y quieres realmente construir ese negocio, pues las mejores herramientas son tus productos, tu estrategia comercial y ve a la calle. Y cuando tú sales a trabajar, creas contactos. Por eso es que la gente queda en estado de inercia, porque no trabaja, porque no se enfoca, porque no ven esto como un negocio. Por eso dice aquí abajo: si te estás preguntando cómo se hace, a quién le hablas y por dónde empezar, significa que aún no entiendes que tienes un negocio de verdad o que estás llenito de miedillo en el fundillo. Clave: los contactos se crean trabajando. Yo sé que tú querías aquí la magia, el secreto. Mira, no haces contactos así con estas llamaditas, con este guión. Me coloca este funnel por Facebook y eso la gente llega masivamente. No, hay que trabajar y mucho si quieres tener resultados, si quieres una vida trascendental, si quieres una vida grande, hay que trabajar mucho. Y creo que vivimos en una sociedad muy confundida porque vemos a los exitosos con carros de lujo en las playas del mundo, mostrando el reconocimiento, y esto es fantástico, pero la verdad es que emprender y conseguir un gran resultado en lo que sea en la vida es de trabajo arduo, duro e inteligente, pero tienes que pagar un precio por ello. Si tú eres joven y estás escuchando esto, créelo, porque con este negocio tienes una gran oportunidad, porque no tienes riesgos. Que los productos son caros, baratos, eso es otro tema.
sobre todo para América Latina. Pero tienes que trabajar y puedes hacerlo y puedes conseguirlo porque los productos son muy buenos y número dos, la gente está buscando opciones reales. Y Amway es una muy buena opción para empezar, sobre todo para capitalizarse de cero y construir un activo empresarial que te lleve a la riqueza. Vuélvete un profesional de esto. Eso que te acabo de decir se llaman contactos directos. ¿Qué quiere decir contacto directo? Pues cuando yo voy a una campaña comercial, pues yo no me pongo a hacerme amigo de nadie, ni a preguntarle cuáles son sus sueños, cuáles son tus sueños, tú qué piensas, ¿sabes del cuadrante del flujo del dinero? No, la economía está cambiando, casi no hay empleo, nada de esas cosas. Yo voy al grano, mira, estoy en una campaña comercial, si es de control de peso, pues voy y abro directamente, mira, esto es lo que estamos ofreciendo, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que tengo, esto es lo que te puedo ayudar, esto es lo que te puede beneficiar. Por donde lo quieras ver, que te vas a ferias de colegios, de iglesias, de la comunidad, buscas por internet ferias de tu ciudad donde puedas ir y exponer tu producto, de hablar con gente y te vas con los productos y te vas con la demostración y te vas con un animal y estás creando contactos. En el momento que tú empiezas a hacer, estás creando contactos. Estoy en el 1 a 1 haciendo experiencia de marca y estoy sacando referidos, creando contactos para seguir llamando y que eso siga funcionando. Y el que no me quiere comprar y el que no me quiere hacer nada, seguimiento a la lista de seguimientos, porque tu lista de contactos sigue creciendo. Esto es una belleza. Entonces ahí estás trabajando y no estás, ¿qué hago? Mi hermano no quiere entrar, mi cuñado no me compró la crema de dientes y el vecino no me ha pagado el pre-wash. Esto es muy duro. Vamos a mirar qué dicen en YouTube de Amway. Ay, mira, este se cambió de multinivel, muy torombolo. Te falta visión, te falta entender el negocio. Esto es un muy buen negocio. Entonces eso se llama ser directo y tienes que saber cuáles son los espacios para el que tienes que ser directo. No siempre puedes ser directo, no en todo espacio ser directo. Tengo mi estrategia comercial, voy a crear una campaña, soy directo. Voy a llamar a esta lista y voy a ser directo. Ya, no, sí que no, nada, directo. ¿Se entiende? Muy bien. 2. ¿Cuándo ser indirecto? Cuando tú estás trabajando enfocado en construcción del negocio y necesitas seguir expandiendo tu red de contactos, porque esto es algo de nunca acabar. Es un negocio. Esto no aplica para ambos, esto es para todos. Siempre hay que buscar más clientes, más contactos, llegar a más personas, buscar a ese futuro embajador Corona, alguien que quiera conectar con esa información, estar empoderado, creer en lo que haces. Empiezas a asistir a todo evento que se desarrolle en tu ciudad. Bibliotecas, museos, cursos, seminarios, entretenimiento, actividad deportiva, fiesta de amigos de los amigos, familiares, etcétera. Donde haya masa, ahí va. Donde está la peña, ahí voy. Donde está la gente, ahí voy. Pero, esto es muy importante, no vas a tener un cartel en la cabeza diciendo que vendes crema de dientes, ni que tienes productos que son los número 1 en el mundo. Como un fanático loco, psicópata del network marketing. Ahí estás haciendo puro contacto indirecto, solo relación, conocer gente. El objetivo en esta estrategia de este espacio, cuando vas a este tipo de eventos para crear contactos indirectos, es conocer nuevas personas y expandir tu red de contactos. No es más, no es más. Ahora, cuando estamos en el siglo XXI de este negocio, año en el que estoy haciendo este video, 2022, cuando estoy conociendo una nueva persona, me metí a un curso de aprender italiano, o voy a un curso de criptomonedas, o voy a una fundación de un banco de comidas a colaborar, o a participar, o a comer, conocer gente. Pues tú conoces gente. Y al final, lo normal es que tú le preguntas a la persona, ¿tienes una red social? ¿Tú estás en Instagram? ¿Tienes Facebook? Ah, sí, ¿cómo te encuentro? Y en ese momento que hay ese intercambio de red social, la persona va a ver qué representas tú en esa red social. Y en ese momento, en mi caso, y que te lo recomiendo a ti, la persona se da cuenta qué represento, en qué trabajo, qué vendo, sin yo decir una sola palabra en mi boca. Contacto indirecto. Pero cuando él se hace mi amigo y yo sigo posteando, le estoy haciendo recordación de marca. Y cuando llegue el momento de que yo vaya a hacer una campaña o voy a hacer una estrategia comercial directa, lo estaré llamando, pero no lo voy a estar fastidiando si no es el momento. Entonces tienes que tener claro ese contexto. ¿Por qué? Porque el fanático loco comete los dos errores del comienzo. A todo el mundo le quieren de una crema de dientes y anda con el producto en la cabeza dándole a todo el mundo, entonces se vuelve fastidioso. No eres profesional. Pero también te vas a la
otro extremo donde piensas que tienes que ser primero el mejor amigo de esa persona para ofrecerle luego la oportunidad y hablarle, hacerle dibujitos en la cara y mostrarle 800 audios y que él se convenza porque este embajador corona tiene esto y este otro tiene otro y como este viaja por el mundo y eres un pobre diablo que si se asocia contigo va a ver la luz de la salvación. Entonces es aprender a identificar esos espacios y esto obviamente solo te lo va a dar la experiencia y el tiempo. Y aquí algo que quiero recalcar que es muy importante es el tema de las redes sociales, de por qué tienes que empezar a profesionalizarte en tu red social. No tienes que ser ni el mejor ni el peor, pero sí empezar a hacerlo. Y bueno, eso haremos también más videos en su momento, pero quiero solo dejar este punto muy en claro. Y espacio número 3, crear una relación. Crear una relación auténtica y tienes que entender, saberte ubicar. Aprende a crear relaciones y amistades sin que tengas en la frente de tu cara: te quiero auspiciar, cómprame productos. Y esto es para el caso de los socios, ¿no? Los líderes de sus organizaciones. Necesito que hagas puntos, quiero que califiques, pero no se lo dicen directamente, pero hay una presión terrible. Y bueno, de eso también se podrá hacer otro video más adelante, pero tienes que aprender a crear relaciones auténticas con las personas. Digamos, a veces si uno está en un gimnasio y estoy haciendo una nueva relación, ahí estoy haciendo un contacto indirecto y estoy creando una relación de amistad con la persona. Y obviamente si él ve mi red social y me pregunta, pues le diré. Y si él me dice: mira, Cristian, vi que tú vendes cosas nutricionales y mira, tú tienes algo de proteína, pues obviamente le hablaré y le recomendaré y le diré lo que sé. Pero no voy a estar ahí como un intenso fastidioso, porque el network marketing no es un negocio convencional. En el network marketing significa que tú como persona representas física, emocional y mentalmente tu negocio. La gente no ve ni a Amway ni ve Nutrilite de lo que es. La gente interpreta estas cosas de lo que ven en ti. Y esa es la razón por la que mucha gente se cierra la primera con Amway o con este tipo de productos, porque ven personas fastidiosas, una percepción sesgada, y a veces hasta tienen razón, porque hay mucho loco suelto, hay mucho Terminator suelto haciendo este negocio, aunque eso viene mejorando mucho. Y los líderes, y hay líderes que están haciendo bastantes cambios que me interesa mucho. Yo te recomiendo que sigue mucho a un líder que se llama Mario Rodríguez. Él es un doble diamante de América Latina, mexicano. Pienso que tiene un mensaje muy congruente, muy coherente, y me encanta porque aunque eres de la old school, es un tipo que se está reinventando, es un gran empresario y que te habla conceptos claros, que maneja sus redes sociales, que te habla la importancia de tener clientes y que fuera de eso pues tiene un gran negocio. Es un ejemplo a seguir. Yo aprendo de todos, obviamente, pero pues en este caso te lo quería recomendar. Entonces eso es muy importante, porque Amway es un negocio que no es una moda. Esto no es el negocio donde tenemos lo máximo y nos comemos los niños crudos y aquí te haces millonario echar mañana y que no hay que vender y no tienes que hablar con personas. Mejor dicho, tú no tienes que hacer nada. Tú solo te acuestas a dormir, pásame $1,000 y reza porque te va a traer otros 10,000. Algo así. No, esto no funciona así. Amway no es un negocio de moda, así que vas a tener un negocio para toda la vida. Disfruta tu negocio y la construcción del mismo, que cada día es una nueva oportunidad para crear un contacto si estás trabajando, porque cuando tú estás afuera, cuando tú sales, tienes una oportunidad de crear un contacto. Cuando estás haciendo un trabajo de redes sociales, estás creando oportunidad de crear contacto. Siempre hay oportunidad de crear contacto, pero tienes que trabajar, tienes que entender que tienes un negocio y que todo lo que vas acumulando cada día vas haciendo una lista de nuevos contactos que vas poniendo en tu sistema para seguir haciéndole seguimiento, y eso con el tiempo se va creando una lista gigante que literalmente vale oro, que se llaman tus datos que has creado con tu trabajo. Yo lo perdí por muchos años porque no entendía eso. Por eso te lo digo. Yo miles, porque yo era idiota. Nadie me enseñaba estas cosas. Estoy aquí en el plan a lo que se mueve y le hace 80 libros. Que yo soy hoy el carácter y mi formación es gracias a la educación, obvio. Pero se hubieran podido haber hecho las cosas mejores. Pero pues nada, nadie es culpable. Es el proceso evolutivo. Entonces, eso. Conclusiones. Los contactos se crean trabajando. No hay atajo ni mediocridades que eviten esto en el network marketing. No hay esto. Si estás esperando una fórmula mágica, no lo hay. Los contactos se crean trabajando. Si trabajas, si sales a crear experiencias de marca, si vas a ferias, si sales a la calle, si haces trabajo de redes sociales, si estás enfocado, siempre hay oportunidad de contacto. Pero si estás callado esperando que venga un milagro, no va a pasar nada. El seguimiento es fundamental. Una red de contactos es un proceso de construcción continuo y acumulativo. Bello, precioso esto. Tu red social es tu soporte en
el mundo actual, porque es la representación de lo que deseas mostrar, enseñar o crear. Comunicación al 100%. En pocas palabras, marketing puro y duro. Y por último, tener clara tu estrategia comercial. En la punta de lanza de todo tu negocio. Sin esto siempre vas a estar en el estado de inercia, esperando, vuelvo y repito, un milagro que no va a llegar. Así que pues espero haber sido claro, haberte dado un poco más de lucidez, un poco más de conocimiento de construcción de este negocio, que te des cuenta que es algo sencillo, no fácil, sencillo, que al final son puros paradigmas mentales y que si a ti te da la gana o decides construir el negocio, lo vas a poder hacer. Toma tiempo, pero vale la pena. Hay que trabajar, pero es mejor que un empleo eterno. Construyes un activo que no tiene límite. Hazlo, aprende. Espero que esta información te sirva para la construcción de tu negocio. Si te gusta este video, pues dale like, que ayudas al canal. Si no te has suscrito a este canal y te gusta y quieres ser un profesional de esto, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Si quieres que tu equipo vea esta información, pues recomiéndale este video. Y sígueme también por Instagram, que estas diapositivas pues las saqué de mi Instagram para pues exponerlas acá, y donde también constantemente coloco videos, información de valor que considero que es relevante para la construcción de tu negocio y de mi negocio. Así que pues nada, bienvenido a la comunidad Transformación. Te mando un abrazo muy grande. Con ustedes, Cristian Suárez. Chao.